Continuamos en Argumentos evaluando cómo está la dinámica económica de nuestro país y cómo inciden los diferentes escenarios. Y en ese sentido, nuestra compañera Milady Travieso nos tiene un reporte a esta hora. Ella conversó con el economista Asdrúbal Oliveros para saber también cómo se puede avanzar en esa economía sostenible en nuestro país con los diferentes escenarios que en este momento pintan adversos. Adelante, Milady. Un gusto saludarte, Soriegmi, y a toda la audiencia de Argumentos. Ante el contexto político actual del país, conversamos con el economista Asdrúbal Oliveros, quien consideró necesario una solución oportuna para estimular la dinámica económica del país. Vamos a tener más detalles. Ese es un primer factor importante, que se resuelva la dinámica política, ¿no? Ese es un punto clave. Luego, obviamente, tienes que tomar medidas, por ejemplo, de estímulo a sectores relevantes, sector petrolero, sector minero, que son sectores muy importantes para Venezuela. Creo que también tiene que revisarse la política cambiaria. En este momento, pues el tipo de cambio luce muy sobrevaluado, que es una manera de decir de los economistas de que está muy por debajo de su nivel de equilibrio. Eso genera distorsiones, hace que las importaciones sean extremadamente baratas, afectan el consumo, la producción nacional. Entonces creo que también la política cambiaria debería ser revisada. Creo que hay que estimular el crédito y por eso las políticas de encaje también deberían ser revisadas. Pero lo más importante, insisto, es lograr que la situación política se normalice, porque eso ayudaría muchísimo a que la economía mejore y se puedan alcanzar mejores resultados. Las sanciones de los Estados Unidos tienen efecto en actividades económicas específicas, caso del oro, el sistema financiero y sobre todo el petróleo, que es lo más importante, y afectan instituciones como el Banco Central de Venezuela, el Banco de Venezuela y otras instituciones del Estado, destacando obviamente PDVSA. Entonces, lo que haga Estados Unidos, nos guste o no, tiene pues un efecto muy fuerte sobre la dinámica de la economía. Efectivamente, hay mucha expectativa por lo que va a ocurrir en la elección de los Estados Unidos, la posibilidad además de que el país pueda tener nuevas sanciones también es un elemento latente. A eso se le suma una situación global que también está complicada y que, por ejemplo, puede afectar el precio del petróleo, que es un activo relevante para Venezuela. Entonces, con toda esa mezcla de elementos termina afectando la dinámica de la economía y la gestión de los negocios de aquí al cierre del año. Ante este escenario, el economista también proyectó un crecimiento entre el 2 y el 2,5% de la economía nacional. Con este aporte informativo regresamos el contacto contigo, Sorienmi. Gracias, Milady, por ese reporte. Veíamos a Manuel Suterland, parte de ese análisis que hacía Asdrúbal Oliveros, Gran viendo amigo. todos los escenarios que Sí. inciden y además de eso, bueno, evaluar, decía del tipo de cambio en la parte del petróleo, de los ciudadanos, cuáles son esas afectaciones y esas consecuencias que venimos viendo a nivel empresarial, pero también, como lo decíamos, a nivel de la gente y de su capacidad de compra. Claro, hay dos elementos importantísimos, ¿no? Si hubiera sido una elección en un país relativamente normal, por decirlo de una manera sutil, siempre hay incertidumbre y siempre hay nervios y hay dificultades. Claro, escenarios que siempre inciden. Escenarios que siempre inciden, si el próximo gobierno es de izquierda, si es de derecha, si va a subir la tasa de interés, siempre hay esas expectativas, pero en el caso venezolano son mucho mayores. Según el gobierno nacional, la mayoría de los problemas económicos devienen de las sanciones. Hemos sabido que desde octubre del año pasado se han flexibilizado. Si, digamos, si la comunidad internacional considera que han sido vulnerados los derechos políticos electorales de una gran parte de la población, es casi totalmente seguro que van a venir sanciones. En ese escenario, que lo habíamos dicho, el escenario número 3, vendrían nuevas sanciones y hay que entender que Estados Unidos es el primer socio comercial petrolero venezolano. Probablemente, según la data que se manejaba,
estamos hablando que se exportan alrededor de 260.000 barriles diarios para el mercado estadounidense, que sería básicamente la mitad, un poco más de la mitad de lo que se exporta actualmente. La exportación estaba por el orden de los 850.000 y ha bajado a los 550. Con unas sanciones, esos 260 desaparecerían y volveríamos a una exportación de apenas 300.000, 250.000 y con dificultades. Y como dijo Asdrúbal, la corrección del tipo de cambio, que está extremadamente apreciado, inevitablemente va a traer un auge de los precios. Y ese auge de los precios va a disminuir drásticamente el poder adquisitivo de la población más vulnerable. ¿Cómo pudiese ser ese cambio de precios que menciona? Sí, la mayoría de estimaciones hablan que el tipo de cambio está muy bajo, está muy apreciado. Está en el orden de los 36, el paralelo está en 41, pero de acuerdo a la cantidad de dinero en bolívares que se ha emitido, el tipo de cambio bien pudiera estar en equilibrio entre 60, 70, 80. Habría que, digamos, afinar eso. Entonces, como lo que ha podido detener ese equilibrio natural del tipo de cambio ha sido los petrodólares, los dólares que se extraen del petróleo, fundamentalmente por empresas transnacionales, Repsol, Eni y Chevron. Si eso es afectado por las sanciones, esos dólares no van a poder nutrir las mesas de dinero. Y si no nutren las mesas de dinero, va a haber un salto muy grande en el tipo de cambio que se va a reflejar en los precios. Y ese pass-through, como le dicen técnicamente, puede hacer que el país entre en hiperinflación incluso. ¿Qué es hiperinflación? 50% de incremento en el nivel de precio general en un mes. Entonces, en esas circunstancias estamos ante una situación muy riesgosa que ante la desilusión política más la hiperinflación puede llevarnos al éxodo. Claro, y que como lo decía también Asdrúbal Oliveros, y como lo menciona, se requieren son de esas medidas, y medidas que permitan también que los venezolanos no sientan esas consecuencias de alguna forma tan fuerte, sobre todo en sus bolsillos. Al regreso seguimos conversando con Manuel Suterland, ya venimos.